Vamos comenzando entonces. Como les decía, buenas tardes a todos y a todas. Gracias como siempre, por estar acá con nosotros. Sin dudas, como ya venimos adelantando, hoy es una jornada especial, no solamente porque es la última del año y como veníamos hablando, llevamos casi 25 ediciones de estos jueves de ALADE consecutivas, y bueno, y esta es la última de este año, sino también porque contamos justo en este cierre con Emilio García Silvero. Él es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde septiembre del 2018, que está en FIFA, él se incorporó como responsable de asuntos legales, después de 6 años al frente de los servicios disciplinarios y de integridad de la UEFA y de haber trabajado también en la Federación Española de Fútbol desde el año 2004. También es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Finanzas de la Agencia Mundial Antidopaje, siendo el único español que ocupa dicho cargo. Y bueno, y un poco desde ya, Emilio, muchas gracias porque siempre has estado pendiente y acompañándonos en estos encuentros. Creo que Ricardo, Norberto, Facu, Juan, todos los chicos, cuando empezamos a imaginar estos encuentros de ALADE, si hubiésemos tenido que pensar en algún cierre monumental, sin dudas hubiese sido este. Así que gracias a todos por acompañarnos, por hacer que todo esto siga y que estemos. Gracias obviamente a ALADE, que es quien convoca y quien permite que estas eminencias, sin dudas, y referentes del derecho deportivo nos acompañen. Y gracias a vos, Emilio, en nombre de todos nosotros, por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a Ricardo, que tenía también algo ahí para comentar, y bueno, ya después disfrutaremos de tu presentación con justo todas las nuevas regulaciones de FIFA sobre temas tan importantes, así que estamos muy ansiosos para escucharte. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente, buenas tardes, Emilio. Muchas gracias otra vez por tu generosidad de estar con nosotros, con este grupo de ALADE. Gracias a todos los que asisten, de verdaderos fenómenos de derecho deportivo que están también en la reunión, que después va a ser el ida y vuelta con las preguntas, a última parte, ya una vez que Emilio termine con su presentación. Y bueno, gracias a lo de siempre, a Facundo, Facundo Ballester, a Guillermo Castillo, Juan Rakowski, Leo Flaminio, Ariel Pintimali y a Daniela Cornejo, que son los que hacen la parte operativa. Bueno, última reunión. Como decía Daniela, hemos estado 20 y pico de reuniones, han pasado casi 50 expositores, y casi todos, fenomenales charlas, pero cada uno expuesto sobre un tema puntual, concreto. Y por suerte tenemos ahora el cierre de Emilio, que nos da un panorama al futuro. Hemos visto la cuestión cotidiana y ahora qué es lo que nos viene y está de la mano, qué mejor que la de Emilio. Que para los que ya llevamos casi 20 años llevando procedimiento en FIFA, le tenemos que agradecer todas las modificaciones que tú y tu equipo están introduciendo en FIFA. Cuestiones de celeridad, transparencia en la información, acercamiento a las partes, clubes, abogados, agentes. Así que hay un cambio muy importante y que lo estamos en algún punto todos utilizando en forma favorable, ¿no? Así que muchas gracias. Y esos cambios nosotros siempre hablamos en ALADE, que son muchas las razones, quizá, Emilio, que vos estás generando con tu equipo. Y justamente creemos que tu buena elección de tus colaboradores ayuda a tener este resultado, ¿no? Cuando escuchamos, antes hablamos, a Erika, a Carlos, vemos que tenés un equipo que has elegido, muy sólido, lo has convocado a otros lugares, ahí hay parte del éxito. Y el otro es lo que recién Daniela anunció. Tú creemos que tu antecedente académico es muy importante, no porque el doctorado, que es importante, sino porque justamente te permite llegar a los puestos en tu cursus honorum de Federación Española, UEFA, FIFA. Tienes un respaldo teórico muy importante. Estamos repasando tu obra, que vamos a hacer mención porque está agotada y se encuentra digitalmente disponible, que es La extinción de la relación laboral de los deportistas profesionales. Es una tesis doctoral que, si uno lo ve, el otro día estaba repasando, son 798 citas en la tesis. O sea, son casi 800 citas de jurisprudencia, doctrina, libros, artículos. Eso demuestra todo un estudio
que obviamente te permitió en todos tus movimientos gestionar de otra manera. Siempre uno cuando entra en la gestión lo puede hacer perfecto, pero si ya tienes esa base teórica que tú tienes, te permite diseñar de otra manera y eso se nota. Así que, Emilio, nada, esta pequeña introducción, agradecerte y bueno, toda tuya y te escuchamos con toda la atención. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Daniela, Ricardo, Norberto, a la asociación por la invitación, ¿no? Para mí es un verdadero placer estar esta tarde, este mediodía con todos vosotros. He tenido también la oportunidad de participar en otras charlas de otros compañeros de ALADE, todas magníficas. La última, la de la semana pasada, de Horacio. En fin, yo el que tengo que dar las gracias y la enhorabuena soy yo, pues por democratizar, ¿no?, el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con el derecho deportivo y particularmente el derecho del fútbol. Todo el mundo ha cambiado demasiado rápido, ¿no? Te referías a mi tesis doctoral ya hace ya demasiados años, hace ya pues 12 años que la defendí, la publiqué y probablemente unos 20 que la empecé. Cuando empecé en el año finales del 99, principios del 2000, cuando acabé la carrera y empecé a interesarme y pensar que yo quería ser profesor. Eso es lo que yo quería ser profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho donde estudié. No quería nada más en mi vida. Luego la vida, al haberme especializado con una tesis en Derecho Deportivo, hacer un máster, me cambió y me llevó a la práctica mucho más profesional, pero mi ilusión era ser profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de Cáceres en la Universidad de Extremadura. No aspiraba a eso y era mi sueño, ¿no? Pero como digo, la vida me llevó a otro camino, también muy, muy interesante. Pero cuando empezaba hace 20 años, ¿no?, tener acceso a los recursos, a las sentencias, ya no digo nacionales, ¿no? No sé, probablemente en todas vuestras jurisdicciones, yo recuerdo todavía el CD que había que meter antes de los libros propiamente dicho. El CD ya era un gran avance, ¿no? Y antes se trabajaba de una forma totalmente distinta. Entonces, cuando trabajé esos años con la tesis doctoral, viendo el acceso a los recursos que tuve y 20 años después ver el acceso y la democratización al acceso a la información que todos tenemos, es increíble y magnífico, ¿no? Y estas charlas de ALADE son un ejemplo más de cómo los que nos gusta esto y en parte también ese aspecto académico, estamos siempre intentando participar, intentando ayudar a otros compañeros para que tengan la misma suerte que tuvimos nosotros cuando empezamos con todas estas cosas. Espero algún día dejar mi parte tan profesional y poder volver a lo que realmente me gusta, que es la parte más académica, ¿no? Con todo el material que ahora tengo y con todo lo que en estos 20 años he tenido la suerte de aprender en la Federación Española de Fútbol, en la UEFA, en la FIFA. Si pudiera tener 4 años solo para mí en mi despacho antiguo de la facultad, sin nadie, sin WhatsApps, sin llamadas, sin correos, la verdad es que yo particularmente me divertiría mucho, ¿no? Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. De nuevo, muchísimas gracias, Daniela, Ricardo y Norberto, por la invitación y por la presentación. Cuando hablaba con Ricardo de esta última charla del 2020, que seguro no será la última de ALADE y habrá más, hablamos de qué tema tratar, ¿no? Tema específico, tema general, y al final decidimos, allá por el mes de octubre, contando un poco con información privilegiada, ¿no? Ponerlo para diciembre, porque yo preveía que era posible que sería el momento de poder anunciar cosas que ya serían aprobadas por los órganos internos de la FIFA. Y por tanto, acordamos el título de las nuevas regulaciones de la FIFA sobre mujeres, directores técnicos y agentes. Bien, en estas charlas de ALADE se conecta muchísima gente, muchísimos amigos. He visto un poco
amigos de todas partes que están conectados. Casi debería citar a todos y cada uno por el nombre. Muchos de ellos saben mucho más que yo de todo esto. Por tanto, siento no ir uno por uno, pero de verdad gracias por estar conectados. Algunos me habéis whatsappeado. Un placer, y espero que en 2021 podamos hacer las charlas de ALADE, o al menos en parte, pero cerca del Río de la Plata, ¿no? Si es posible, entre Uruguay y Buenos Aires, no sé, diría yo, Colonia de Sacramento, que está cerca en el paquebús, paquebote que se monta, pues no sería una mala idea, menos Zoom y más juntarnos a poder tomar un buen asado. Tema mujeres, nuevas regulaciones, tema entrenadores, tema directores técnicos o como se llama en esa parte del mundo, más que entrenadores, y finalmente agentes, aunque de esto ya yo creo muchos de vosotros tenéis información. Únicamente quizás un update y ver a dónde vamos y cuáles son los siguientes pasos. La presentación, que no espero que dure más de, no sé, diría 30-40 minutos, voy a intentar, porque las preguntas siempre son lo más interesante y aprendemos todos de todos. La he dividido en 4 aspectos. La primera de ellas es una pequeña introducción de por qué la FIFA está reformando el sistema de transferencias y cuáles son las razones que nos hacen proceder a una modificación de este sistema global de transferencias. El segundo aspecto va a tratar concretamente las decisiones adoptadas por el Consejo de la FIFA respecto a las mujeres o las futbolistas. El tercero de ellos se refiere al aspecto de los directores técnicos, los entrenadores, las nuevas regulaciones básicas de la FIFA. Y por último, me gustaría referirme al proyecto de reforma del sistema de agentes que muy probablemente 2021 será el año en el que vea la luz. En cuanto a la introducción de esta presentación, la reforma del sistema de transferencias. Bueno, yo creo que todos más o menos sabemos, y Buenos Aires es un lugar esencial para esto, que el actual sistema de transferencias de la FIFA, el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, data prácticamente de hace 20 años, ¿no? Si recordáis, en el 2001, en el Congreso de la FIFA en Buenos Aires, se aprobaron en el Exco y en el Congreso las nuevas regulaciones del sistema internacional de transferencias. Esto fue deudor de la sentencia Bosman del año 95 y del proceso de aclimatación al mundo común de las federaciones deportivas internacionales y particularmente de la UEFA y de la FIFA. Hasta entonces, yo creo que estas federaciones internacionales habían vivido en ese denominado por algunos profesores españoles complejo isla, ¿no? En el que, bueno, bien, yo soy autónomo, a mí el derecho no se me aplica, el derecho de los estados o el derecho supraestatal, por tanto no hay nada que decirme. Y a partir de Bosman, las federaciones internacionales empiezan a entender que el derecho también se les aplica y se les debe aplicar, como no puede ser de otra manera. Y durante esos 5 o 6 años se producen bastantes litigios, denuncias cruzadas, y una de ellas tiene que ver con el antiguo reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Fruto de estos acuerdos del marzo de 2001, la FIFA, la UEFA y la Unión Europea acordaron una serie de principios generales para implementar a nivel internacional en lo que tiene que ver con el reglamento de transferencias o sobre el sistema internacional de transferencia de jugadores. Hace 20 años esos principios eran básicamente potenciar la formación de jugadores jóvenes mediante un sistema de compensación adecuado, proteger la estabilidad y proteger igualmente a los jugadores menores de edad en transferencias internacionales. Si veis ahí en la pantalla, con la foto incluso, y esta es una copia en castellano del comunicado de prensa emitido por la Comisión Europea en marzo del 2001, que forzó a la FIFA y a la UEFA a modificar el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Y si leéis
el comunicado es un comunicado público que lo podéis encontrar en la página web. Es exactamente la transposición de muchas de las cuestiones a el reglamento que luego vio la luz, ¿no? Todo el tema de la indemnización por formación, todo el tema de los jugadores menores de 18 años, todo el tema de la DRC, el tema de la rescisión unilateral de los contratos. Es decir, lo que se acordó políticamente entre las instituciones europeas, la UEFA y la FIFA, se vio luego transportado y transferido, utilizando un término futbolístico, a un reglamento que es el que entonces está vigente, con algunas alteraciones, básicamente. Había una adenda, luego se materializó todo en 2005, en fin. Ha evolucionado mínimamente, diría, o algo desde el 2001 hasta aquí, pero los principios han sido exactamente los mismos y las regulaciones básicamente han sido las mismas desde el año 2001. Pero evidentemente el fútbol no es igual desde el año 2001, desde que se aprobaron estas regulaciones. No es igual que en el año 2020 o en el 2021. Ahí tenéis en la pantalla el número de transferencias internacionales cerradas a 2019, 18.000. Solo tenemos datos desde el 2012, desde datos objetivos desde que entró en vigor en octubre del 2010 el TMS. Imaginaros cuántas transferencias internacionales hubo en el 2001, ¿no? En el año en que se aprobó este reglamento. No diría que hubiera más de 5.000, 4.000 frente a las 18.000, incluso quizás más en el año 2020. Exactamente igual con el dinero, ¿no? Es decir, los millones de dólares que fluctúan en el mercado internacional de transferencias, en el 2019 cerramos con casi 8 billones, 7,3, 7,5 billones de dólares. Imaginaros cuál fue el volumen de transferencia, de flujo económico de millones de dólares en la temporada en la que se aprobó este reglamento, ¿no? Probablemente estaríamos hablando de 200, 300, 400 millones de dólares frente casi a los 8 billones del año 2019 o del año 2020. Y todo esto tiene un impacto fundamental, porque lo que fue pensado para el 2001, en base a esta evolución, no cuadra en el 2021, 20 años después. Aquí tenéis, por ejemplo, una retrospectiva, una evolución de los derechos de televisión por ciclos de la Premier League, ¿no? Es decir, en la temporada en que la FIFA aprobó el reglamento de transferencias del 2001, había 1.400 millones de pounds en el mercado en un ciclo para la Premier League. Pues hoy están cerca de los 8.000 millones de pounds, ¿no? Y exactamente igual en la Liga Española, ¿no? En la temporada 2000-2001 hay datos difíciles de acceder, diría que estarían alrededor de los 125 millones, hoy están cerca de los 2.000 millones por temporada. Y evidentemente esto ha cambiado todo, o sea, todo el sistema que estamos viendo, toda esta evolución, o sea, todo este sistema de derechos de televisión y el dinero que ha entrado en los clubes y en las federaciones, pero afortunadamente en los clubes, ha mutado. Es decir, hemos pasado de 500 transferencias a 18.000, hemos pasado de 300 millones de dólares a 8 billones, fundamentalmente por el dinero que ha producido los derechos de televisión en el fútbol. Y vuelvo a repetir, eso ha cambiado sustancialmente lo que fue planeado en el año 2001 en Buenos Aires. Pero también, afortunadamente, diría, este periodo ha visto la evolución de cómo la FIFA aplica y, sobre todo, aprueba sus normas, ¿no? Yo esto quizás alguna vez algún compañero me lo ha escuchado decir, ¿no? He intentado dividir esta razón histórica, esta evolución histórica desde los inicios del 91 hasta hoy en tres fases. La primera es la fase de imposición, donde la FIFA tenía un anillo para gobernarlos a todos y imponía sus normas sin ningún tipo de consenso. Es decir, el comité ejecutivo determinaba
qué era lo mejor para el mundo del fútbol y a partir de ahí eso se debía de cumplir, ¿no? Quizás algunos que habéis participado en otros foros internacionales y en algunas charlas recordáis una anécdota siempre graciosa que cuenta nuestro querido amigo Michele Bernasconi, que en el año 96, 97, 98 defendió a un jugador por un caso de dopaje y bueno, pues la sanción de dopaje sin ningún tipo de procedimiento previo era una carta firmado por el secretario general de la FIFA, Joseph S. Blatter, que decía: estimado amigo, en relación con el control antidopaje de fecha tal, lamentamos comunicarle que ha dado positivo, le hemos impuesto una sanción de X tiempo, tome nota de lo anterior. Y esa era una resolución de la FIFA en un procedimiento de sanción de 2 años a un jugador por dopaje. Ese es el periodo de imposición donde la FIFA dictaba sus normas y sin consultar con nadie. A partir del 2001, de estos acuerdos de la Unión Europea, la FIFA y la UEFA, empieza un periodo de colaboración, donde la FIFA se muestra más abierta a consensuar algunas cuestiones con los denominados grupos de interés, jugadores, clubes, confederaciones, ligas, pero reteniendo todavía el control absoluto para la aprobación de las normas. Y luego una última fase más reciente, desde el año 2017, con la elección del nuevo presidente de la FIFA y la constitución de la Comisión de Grupos de Interés y los primeros trabajos, donde empieza lo que yo denomino la fase del convenio colectivo, ¿no? Donde tenemos un reglamento, que es el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, el cual afortunadamente no puede ser modificado si todas las partes que se sientan en la mesa están de acuerdo con el contenido. Por tanto, sigue siendo una norma de la FIFA, todo lo malo es atribuible a la FIFA, como no podía ser de otra manera, todo lo bueno es atribuible al conjunto, y esta es la realidad. Es decir, yo creo lo bueno de todo esto es que las normas desde hace 2-3 años, particularmente en lo que se refiere al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, son normas pactadas, acordadas. Lleva más tiempo, a veces es más complicado, pero sin duda alguna el resultado es muchísimo mejor, porque las ligas, a través de la Asociación Mundial de Ligas, los clubes, a través de la Asociación Europea de Clubes, las confederaciones, el sindicato de jugadores, FIPRO, tienen mucho que decir, mucho que aportar, además, y siempre muy buenas ideas y con muy buena colaboración, y eso hace que desde hace 2 o 3 años haya bastantes reformas que creemos que han ayudado y ayudan al mercado y que son la base siempre de acuerdos entre las partes. Pero como decía, el mercado del 2001 no es el mercado del 2021 y por tanto estos objetivos iniciales se han visto un poco alterados, ¿no? Y queremos volver a los orígenes y queremos volver a plantear un sistema mucho más solidario, mucho más contractualmente estable y donde realmente quien obtenga los beneficios son los clubes formadores de los jugadores y evidentemente que los jugadores los jugadores profesionales se encuentren mucho más protegidos frente a impagos de sus clubes. Y en el 2017, como os decía, tras la elección del presidente Infantino en el 2016, se constituye esta comisión de grupos de interés, lo que se llama el Football Stakeholders Committee, donde todas las partes, representantes de los jugadores a través de FIPRO, representantes de las confederaciones, la CONMEBOL, representantes de los clubes, representantes de las ligas, representantes de las asociaciones nacionales, se sientan y pactan las principales reformas. Ahí tenéis una imagen gráfica de la mesa de trabajo. Normalmente está bastante más desordenada. Hay más botellas de Coca-Cola, agua y otras cosas por medio, pero lo cierto es que es un ambiente muy cómodo de trabajo, donde yo creo que toda la gente se siente escuchada y valorada y donde sobre todo todos intentamos llegar a acuerdos globales a la hora de regular el marco internacional
de transferencias. Algo que per se es extremadamente complicado, ¿no? Cuando yo estudiaba y no trabajaba y le dedicaba horas a entender esto, todo es más fácil cuando tienes una visión teórica, ¿no? Luego la realidad, cuando tienes la gran suerte, como yo la tengo, de poder pasar, como decía antes Norberto, del despacho académico a poder ejercer esto, te das cuenta bueno, pues que es un poco más complejo de lo que yo pensaba cuando yo pensaba cómo haría esto si fuera la FIFA. Bueno, pues ahora que tengo la oportunidad de decir, puedo hacer esto o puedo al menos plantear esto, te das cuenta que bueno, pues es complejo. Las realidades del fútbol como de la sociedad son muy diferentes en muchas partes del mundo. La FIFA es una organización internacional, tiene que velar por los intereses de todos, no solo de unos pocos. Y por tanto, a veces estar en esa situación en el medio es compleja, pero bueno, al menos intentamos hacerlo todo lo mejor posible y sobre todo siempre con buena fe. Pero dicho esto, yo creo que el ambiente de trabajo es muy bueno y tenemos una muy buena relación personal, porque si no es imposible, pero también profesional, con todos los grupos de interés con los que trabajamos mensualmente en las reformas. Por tanto, cuando la gente habla de las reformas de la FIFA y lo que está cambiando, yo tengo que decir que estos son reformas del grupo de trabajo, de los grupos de interés. Es decir, las ideas vienen de las ligas, las ideas vienen de la FIFA también, a veces vienen de FIPRO, vienen de los clubes, vienen de las confederaciones. Es un trabajo conjunto, por tanto, todo lo bueno que tenga tiene que ser atribuido siempre al trabajo de toda la gente que le dedica horas para intentar mejorar esto. ¿Qué ha pasado desde el 2017? Desde que empezamos a intentar reformar el sistema de transferencias. Bueno, ha habido 3 paquetes, por decirlo así, 3 grupos de reformas. La primera de ellas, del marzo de 2017 a junio de 2018, fundamentalmente orientada a la protección salarial y a los abusos contra los futbolistas. De ahí nació el 24 bis y otras cosas bastante prácticas. Un segundo grupo de reformas que tienen que ver con la Cámara de Compensación, que tienen que ver con otros elementos esenciales del reglamento, los agentes, y un tercer grupo de reformas en las que estamos ahora mismo metidos, y esperemos que sea el último, si fuera necesario seguiríamos, pero a mí me gustaría tener una cierta estabilidad, sin duda, al menos en la publicación del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores cada 6 meses, pero entre lo que cambiamos, el COVID y toda la situación es difícil, pero un tercer grupo de reformas donde estamos trabajando, hemos trabajado en el tema de las mujeres futbolistas, los entrenadores y algunas otras cosas que van a venir. En el segundo grupo estaban también las cesiones, pero algunas otras reformas que van a venir sobre quizás las denominadas cláusulas de rescisión, el número de jugadores en los clubes, en fin, hay los menores. Este es un tema también que a mí me preocupa mucho y tengo mi visión particular al respecto. Creo que en este tercer grupo de reformas hemos empezado por algo que era muy necesario, como mujeres futbolistas y entrenadores, pero menores es algo fundamental y estas otras cuestiones que he planteado. Por tanto, esperamos que en el 2021 podamos acabar con este gran paquete de reformas y cerrar así ese proceso que se inició en el año 2017 y del cual básicamente estamos contentos con los resultados que estamos viendo en muchos de estos campos. Me voy a referir ya concretamente, después de esta primera introducción, al tema de las mujeres y las nuevas reformas implementadas en este campo aprobadas en el Consejo de la FIFA del pasado 4 de diciembre, que entrarán en vigor el 1 de enero del 2021. Es muy probable, posible, es cierto que quizás entre mañana y el lunes se publique la nueva circular con todas las modificaciones, con la nueva versión del reglamento en castellano
que va a estar disponible en legalfifa.com. Y me gustaría presentar brevemente los aspectos generales, aunque ya están básicamente hechos públicos, de lo que el Consejo de la FIFA ha aprobado, algo que creemos que es muy importante y algo que se debería haber hecho hace demasiados años, pero alguna vez hay que hacerlo y ahora lo hemos hecho, ¿no? Y sin duda es algo que es una cuestión, diría, de sentido común, más que otra cosa. Había que hacerla, la hemos hecho y probablemente esto solo sea el principio de muchas otras reformas que queremos implementar en el marco del fútbol femenino. Tengo un vídeo preparado, no sé si el audio va a funcionar bien, si no, más que nada también está en inglés, aunque con subtítulos en español. Y los que hablamos español o castellano, esto del inglés no va con nosotros. Voy a ver si funciona el audio, si no, es un vídeo, el típico vídeo de la FIFA, muy bonito, con balones jugando, pero que explica básicamente los aspectos fundamentales de la reforma. Voy a... Following a decade of phenomenal growth, women's football is entering the mainstream of sports. This new era calls for the development of an adequate regulatory framework to protect female footballers, and with this in mind, FIFA is introducing relevant changes into the regulations on the status and transfer of players. These measures contain minimum standards, including a period of a minimum of 14 weeks paid absence granted to a female player due to her pregnancy. Entitlement to maternity leave during the term of her contract, paid at least at 2/3 of her contracted salary. Her club must reintegrate her and provide adequate medical support and breastfeeding opportunities. Possibility of exceptionally registering a female player outside a registration period to temporarily replace another female player who has taken maternity leave. This includes the right for female players to continue providing services, should it be safe to do so, and the possibility of providing services in an alternate manner. The unilateral termination of a contract on the grounds of a player becoming pregnant will be considered as termination without just cause. In addition to the obligation to pay compensation, the club will receive sporting sanctions as well as a possible fine. The new measures ensure that the next generation of female players can rely on a regulatory framework that offers the best possible platform for them to enjoy long, healthy careers. Bueno, este es un vídeo explicativo básico sobre las nuevas regulaciones que hemos utilizado en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Como decía, esta idea de imponer condiciones laborales mínimas para los futbolistas es un trabajo conjunto de todos los compañeros de la FIFA, de gente que nos ha ayudado también a nivel externo como Reyes, de todos los grupos de interés, fundamentalmente aquí internamente del grupo de Professional Football, con Ornella, con Marcos, con Marco. Toda esta gente ha jugado un papel fundamental en estas nuevas regulaciones, que lo primero que me gustaría decir desde un punto de vista técnico es que las nuevas regulaciones son vinculantes y obligatorias de transposición a nivel doméstico por parte de las federaciones. Luego veremos que en el caso de los entrenadores no va a ser así. En el caso de las condiciones laborales mínimas para futbolistas, es importante de nuevo resaltar que las federaciones dispondrán de 6 meses para incorporar todas estas condiciones mínimas a nivel nacional, salvo que ya existan condiciones más favorables, bien a nivel federativo, bien a nivel de convenio colectivo. ¿Por qué hemos querido hacer esto? Bueno, es evidente que la evolución del fútbol femenino es imparable, su relevancia social, su relevancia futbolística, su relevancia económica está fuera de toda duda. Yo tuve la suerte el año pasado de asistir a la Copa Mundial de la FIFA
en Francia, ¿no? y asistir a algunos partidos muy interesantes, y también a la final, ¿no? Y cuando ves el nivel y el entusiasmo de un estadio entero del Parque de los Príncipes animando a dos selecciones, pues ves lo que se ha convertido, afortunadamente, el fútbol femenino, ¿no? Y estas normas son una respuesta, ¿no? a todo ello. Como digo, creo que debieron haber sido adoptadas hace mucho más tiempo. Esto no tiene que ver solo con su importancia futbolística o con su importancia mediática o económica, tiene que ver con condiciones de trabajadores. Por tanto, llegamos tarde en esto, pero llegamos y queremos fijar y ser un ejemplo en todos estos aspectos desde hace ya unos años, ¿no? La FIFA dispone desde el 2016 de un departamento, de una división concreta de fútbol femenino que ha potenciado y trabaja diariamente en todos esos aspectos, en muchos campos, y la explosión de la Copa Mundial en Francia es uno de ellos. Aquí me gustaría también rendir tributo a gente que está trabajando mucho en este ámbito, ¿no? No hablo en el desarrollo técnico deportivo del fútbol femenino, sin duda muchas instituciones. Hoy en el ámbito de la Conmebol, hoy, mañana creo, la próxima semana creo que era hoy, había también un congreso de 3 días muy importante para el fútbol femenino. La Conmebol está también apostando mucho y trabajando mucho y bien en todos estos aspectos. Aquí, cuando pensamos qué hacer, tengo que decir la verdad, miramos a 2 sitios. Uno es la AFA, que creo que ha sido una institución pionera en estos aspectos, y otro, el trabajo también de la Federación Española de Fútbol en todo lo que tiene que ver con estos aspectos. En España recientemente se ha aprobado el primer convenio colectivo para las jugadoras, y en la AFA desde hace ya 1 año, 2 años, se ha trabajado muy intensamente con la obligación de las licencias profesionales, y cuando pensamos qué hacer, tomamos inspiración de estos 2 modelos. Nos quedamos con todo lo bueno que tienen, que era todo, e intentamos replicar algo parecido a nivel internacional, evidentemente adaptado al mercado internacional de transferencias. Bien, ¿qué hemos hecho y qué vais a ver en la circular de mañana o del lunes y en el reglamento sobre el estatuto que va a estar colgado en legalfifa.com? Bueno, básicamente hemos garantizado y previsto y normativizado la baja por maternidad, que es un periodo laboral retribuido de 14 semanas como mínimo para las trabajadoras, para las futbolistas, en el que las futbolistas tienen derecho a cobrar 2/3 partes del salario que estipule el contrato. Esto en línea con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Evidentemente, hemos garantizado otra serie de derechos, como el derecho a la reincorporación al puesto de trabajo de la mujer futbolista una vez que se incorpora de nuevo al club y finaliza su baja por maternidad, y hemos también garantizado normativamente la protección durante el embarazo y la protección médica que las futbolistas tienen que requerir, así como otros derechos más generales sobre cuándo la jugadora puede darse de baja, qué tipo de tratamiento puede tener, cómo puede, una vez incorporada, compatibilizar su trabajo con su vida de madre. Pero si hay 2 cosas, aparte de la baja por maternidad, que a mí me hacen especial ilusión poder presentar, y concretamente una de ellas, pero las 2 son importantes, es primero la excepción a los periodos de inscripción, una modificación al artículo 6, que va a permitir que, aun cuando los periodos de inscripción estén cerrados, para aquellas jugadoras que estén en baja por maternidad puedan salir e entrar una nueva jugadora, o una vez que la baja por maternidad se finalice, la jugadora, aun cerrada la ventana de transferencias, puede inscribirse automáticamente en su club o entidad deportiva. Es decir, no tiene que esperar si su baja por maternidad no está adecuada a las ventanas de transferencias, algo que evidentemente por cuestiones naturales no debe ser, o si es porque es, no porque tenga que ser.
la jugadora puede reintegrarse en cualquier momento e inscribirse fuera de las ventanas de transferencia en el club en el que presta sus servicios laborales. La última de las protecciones, que como os decía, creo que es la que más ilusión me hace, ¿no? Y antes me refería, yo siempre quise ser profesor de Derecho del Trabajo, por tanto, siempre estoy quizás conceptualmente bastante cerca de estas situaciones, o estaba hace ya demasiados años. Hemos querido darle una protección muy ampliada a la mujer futbolista, a la futbolista profesional, que es despedida por quedarse embarazada o por razón de su baja por maternidad. Lo que la norma prevé es que, primero, hay una presunción juris tantum de que la rescisión del contrato es por esta causa, en caso de que la mujer esté en baja por maternidad o el empleador, en este caso el club, sepa que está embarazada. Por tanto, el empleador, el club, va a tener que demostrar que la causa no es esa, pero la presunción es que es esa. Segundo, en el caso de que se declare la rescisión unilateral por esta causa, el club va a tener que pagar los salarios dejados de percibir hasta la finalización del contrato, primero. Segundo, va a estar obligado a pagar 6 meses más de salario a la futbolista. Tercero, es posible imponer una multa al club. Y cuarto, como medida adicional, y sin duda diría incluso la más efectiva, se impondrá una limitación de 2 ventanas de transferencias. Por tanto, cualquier futbolista, mujer, que sea despedida o que su contrato se rescinda unilateralmente, siendo la causa la de quedarse embarazada o cualquier otra cuestión relacionada con su maternidad, tendrá estas consecuencias financieras más deportivas añadidas. Nosotros creemos que esto es una garantía absoluta para respetar claramente el principio y un principio, un derecho humano para una futbolista como es ser madre y dar a luz y poder compatibilizar esto con su trabajo. Esto es básicamente el nuevo marco normativo que veréis en la circular y que veréis en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y como os digo, esto será vinculante a nivel nacional. De aquí van a surgir millones de problemas, seguro, millones de interpretaciones. Si creéis que yo ya sé cómo vamos a interpretar todos estos artículos, pues no lo sé, pero seguramente desde un punto de vista jurídico vamos a tener bastantes posibilidades de tratar esto. La DIRSI de la FIFA, la Cámara de Resolución de Disputas, seguramente tendrá casos de estas características. Veremos cómo es la jurisprudencia y veremos cómo se aplican estos nuevos artículos, fundamentalmente en la reforma al artículo 6 y las reformas al artículo 18 del reglamento de transferencias. Luego en el turno de preguntas, si queréis, podremos tratar cualquier cuestión que tengáis, siempre que yo tenga alguna idea concreta al respecto. Directores técnicos, entrenadores en esta parte del mundo que habla castellano. Bien, aquí igual tengo un vídeo que con el tiempo que tenemos yo creo que nos lo vamos a saltar y voy a ir directamente, es un vídeo muy parecido sobre el nuevo marco regulatorio para entrenadores de fútbol, pero yo creo que voy a ir directamente a las regulaciones. ¿Aquí qué hemos hecho? Bueno, aquí a diferencia del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores y modificaciones al mismo, hemos incorporado un anexo 8 que regula los contratos de los entrenadores, normas sobre los contratos de los entrenadores. Por tanto, es un anexo específico al reglamento sobre el estatuto de la transferencia que lo que viene a hacer es proporcionar a los entrenadores un marco regulador mínimo y una seguridad jurídica que no había, ¿no?
Aunque la Comisión del Estatuto del Jugador era competente para esta serie de disputas, la jurisprudencia era en muchas ocasiones cambiante y sobre todo no había un marco jurídico para ellos, ¿no?, en el ámbito internacional. Y lo que hemos querido es codificar la jurisprudencia del CAS y de la Comisión del Estatuto del Jugador y transponerla a una serie de normas concretas al respecto. Y esto es lo que contiene el anexo 8. Como os decía antes, es importante saber que estas normas solo serán aplicadas a entrenadores con dimensión internacional, es decir, un entrenador argentino trabajando para un club español, un entrenador español trabajando para un club boliviano o un entrenador colombiano trabajando para un club italiano. Pero no son normas vinculantes como las relacionadas con el fútbol femenino, que tienen que ser transferidas a los ordenamientos nacionales. ¿Aquí qué hemos hecho? Bueno, básicamente lo que hemos hecho es alinear los derechos de los futbolistas con los pretendidos derechos de los entrenadores. Es decir, lo que hemos hecho es una especie de reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores en pequeño, en este anexo 8, garantizándoles las cuestiones básicas que todo trabajador tiene que tener cuando presta servicios laborales para una empresa y en este caso particularmente para un club o una asociación o una federación nacional del fútbol. Por tanto, aspectos relativos a los elementos esenciales del contrato, de disposiciones sobre las deudas vencidas por los entrenadores, ejecución de las decisiones económicas, una especie de 24 bis, y también disposiciones relativas a la estabilidad contractual. Es decir, hemos básicamente extraído los principales principios del reglamento sobre el estatuto que se ofrecen a los entrenadores y los hemos transferido también a los jugadores y los hemos transferido también a los entrenadores. Igual, vamos a ver ahora cómo evoluciona la jurisprudencia cuando tengamos los primeros casos, pero diría que lo más esencial aquí es conocer que solo se va a aplicar a entrenadores con dimensión internacional. Voy acabando ya para no extenderme y dar paso a las cuestiones, si las hay, o las preguntas o las críticas, que siempre son bienvenidas, o comentarios, hablando un poco de algo que ya es bastante público y que ya sabéis. Por tanto, esto sí que no es una novedad absoluta, quizás es una novedad pero como sabéis, estamos trabajando en una reforma del sistema de los agentes. Desde el año pasado se anunció que queríamos modificar y reintegrar de nuevo a los agentes en el sistema de la FIFA y también intentar poner un poco de sentido común sobre el sistema global, ¿no? Ahí veis algunos datos sobre qué se paga a los agentes y qué se paga a los clubes por formar a los jugadores. Existen unos saltos bastante grandes entre los dos aspectos. Los agentes son esenciales para la FIFA y para el sistema y cumplen un trabajo fundamental. Esta reforma es una reforma para y con los agentes, no es ninguna reforma contra los agentes o contra personas, sino yo estoy convencido que la decisión de la FIFA del 2015 de desregular o de expulsar a los agentes del sistema creo que no fue acertada y eso hay que modificarlo. Yo creo, vuelvo a repetir, que los agentes cumplen un papel fundamental y que debe haber una serie de normas básicas y un sistema de resolución de disputas que hoy no existe, donde se le garantice primero a los clubes y a los jugadores que los que acceden al mercado están formados, que están licenciados, pero también que pueden evidentemente acudir a la FIFA en caso de disputas y que la FIFA va a tomar en consideración sus denuncias y ejecutar las mismas a través de nuestro sistema. Los principios del nuevo sistema de agentes está basado básicamente en estas ideas: una implementación de un sistema de licencias, un sistema de capacitación permanente para todos ellos. Un poquito más adelante, ahora estamos empezando con esto, con el solidaridad y formación, las comisiones sean pagadas a través de la clearing house, un sistema
de resolución de disputas para garantizar que los agentes pueden utilizar los órganos decisorios de la FIFA para cobrar sus deudas, una transparencia en las comisiones y con mucha publicidad de quién, cuándo, cómo y por qué, y un registro global de transacciones de los agentes. He dejado para el final lo que es un poquito más complejo y donde están las discrepancias mayores. Yo diría que sobre todo esto básicamente todos estamos de acuerdo, incluso quien no ve con buenos ojos la reforma. Creo que en cierta medida nadie se opone a la educación, nadie se opone al sistema de resolución, nadie se opone a la transparencia. O sea, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Donde hay una serie de discrepancias claramente es en la idea inicial de la FIFA de imponer una serie de límites a las comisiones de los agentes, ¿no? Toda la gente sabe que mi equipo sudamericano preferido es el Independiente de Avellaneda, donde he tenido la oportunidad en el antiguo y en el nuevo estadio de acudir a muchos partidos y de ver a Agüero incluso jugar con la roja de Independiente. Por eso pongo este ejemplo con el Atlético de Madrid cuando fue traspasado, con los márgenes que la FIFA inicialmente, y en este caso la Comisión de Grupos de Interés, ha fijado. Esto es la idea inicial que se ha planteado desde hace básicamente un mes y medio. Todas las partes, confederaciones, asociaciones, grupos de agentes, estamos trabajando con un grupo de agentes latinoamericano, sudamericano también, ya tienen la primera versión de reglamento, la versión 1.0. Durante este tiempo hemos estado trabajando en esta norma, hemos abierto un nuevo proceso de consultas con todas las partes, estamos recibiendo consideraciones de todos ellos. Una vez que las analicemos, las estudiemos, las discutamos todos juntos en la comisión del grupo de interés, estimamos que entre marzo y junio del 2021 el Consejo de la FIFA puede haber aprobado las nuevas normas que entrarían en vigor inicialmente entre septiembre y enero del 2022. Esto depende un poco del proceso de consultas, depende un poco del tiempo que nos lleve llegar a acuerdos concretos sobre aspectos específicos del reglamento, de las decisiones que tenga que tomar el Consejo de la FIFA. Por tanto, la idea es que en 2021 las normas se aprueben y puedan entrar en vigor finales del 2021, inicio del 2022, dependiendo, como os digo, un poco de la evolución. Intentamos hacer esto en conjunto con todas las asociaciones de agentes, tanto europeas como mundiales, como sudamericanas, confederaciones, asociaciones. No es un trabajo fácil, es evidente, pero si fuera fácil no sería interesante. Por tanto, como decía antes, estamos intentando hacerlo lo mejor posible, crear unas regulaciones que nos sirvan a todos y que sean mejores que lo que hoy hay, que no es difícil, ¿no? Porque lo que hoy hay es nada. Y algo más que nada es mucho. Por tanto, bueno, estamos trabajando en el proyecto y esperamos tener noticias en este 2021. El reglamento, aunque se manda a muchas partes confidencial, debe estar volando por medio mundo. No debe ser difícil para ninguno de vosotros obtener una copia del reglamento, porque lo deben tener alrededor de 2 millones de personas en el mundo. Por tanto, es un documento que es, diría, semipúblico, ¿no? Y hasta aquí he llegado. Puedo decir que de nuevo muchísimas gracias a ALADE, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de Ricardo, Norberto, Daniela, de estar esta tarde, mañana tarde con todos vosotros, y como no puede ser de otra manera, me someto al castigo obligado de cualquier pregunta o cuestión o duda o crítica que tengan los compañeros que se han conectado, a los que ya por adelantado
les doy las gracias por haber aguantado una conferencia de tanto tiempo y seguramente en parte y en muchas partes un poco aburrida. De nuevo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y es siempre un placer y enhorabuena por este gran proyecto. Gracias. Bueno, Emilio, en nombre de todos, ante todo, muchas gracias a vos y realmente también felicitaciones por todo el trabajo. Creo que todos los que estamos acá coincidimos en lo que manifestaste con relación a lo necesario que vienen todas estas nuevas regulaciones y precisiones. Si te parece, vamos a empezar con algunas preguntas. El quiera, por favor, o levanta la mano o me envía un mensaje y se puede habilitar el micrófono para poder hacer una pregunta, pero mientras tanto voy con las que tenemos en el chat. Relación a veo las que está mujeres, conectado hasta el doctor Abreu. Madre mía, ¿no? Veo al gran Gustavo conectado, qué miedo, ¿no? ¿Cómo hablar delante de tanta? Ahora que abro la pantalla, veo a Horacio, veo a Gustavo, Fernanda, veo tanta gente conectada, Javier, madre mía, ¿no? Eduardo, por citar a todos, ¿no? Y muchos que no veo, seguro que no puedo ver, pero Jorge, mi querido Jorge Vaquero desde España, Dios mío. En fin, ahora que he abierto la pantalla. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, y como te decía, tengo acá una pregunta con relación a las mujeres, específicamente quizás con este tema del embarazo, la situación de embarazo y la notificación al club. Celso lo que pregunta es si es necesario y si prevén algo con relación a esto, de cómo se realiza la notificación al club del estado de preñez o de embarazo de la jugadora. Bien, aquí, de acuerdo con lo que determina el nuevo artículo 18 quater, yo ya no sé el término latino, ¿no? Porque el reglamento se ha convertido en el código de Justiniano casi, más que en el reglamento, ¿no? Es decir, empezó siendo muy deslavazado con ese reglamento y ese anexo unido hasta el 2015. Luego se mejoró, pero ahora se ha convertido en algo casi manejable, con 8 anexos. Esperamos también próximamente, primero sacar los comentarios al reglamento, para sacarlos una vez y nunca más, porque si no, si tenemos que hacer esto dentro de 5 años ya será imposible. Por tanto, el 2021, la primera parte del 2021 va a haber, después de 15 años, los nuevos comentarios al reglamento sobre el estatuto, pero este nuevo artículo 18 quater de la norma establece que la jugadora debe de informar al club de la situación, pero que es ella quien, de acuerdo con el médico establecido, un profesional médico independiente, escogido de mutuo acuerdo entre el club y la jugadora, determine cuál es el momento ideal para empezar a disfrutar de la baja por maternidad. Por tanto, en principio es un derecho que le asiste a la mujer futbolista y que a la hora de analizarlo debe hacerse con un profesional médico independiente escogido de mutuo acuerdo por ambas partes. Aquí hemos intentado seguir un poco el principio de la AFA, ¿no? que la jugadora de manera independiente, ella es la que fija inicialmente la baja por maternidad y que el club en ningún caso puede presionar a la jugadora para determinar la fecha concreta en que la baja por maternidad debe comenzar, sino que esto debe hacerlo directamente, libremente la jugadora, y si quiere seguir ofreciendo sus servicios al club puede evaluarse independientemente por un médico. Bien, excelente. Y después hay otra pregunta de Carlos, un socio de ALADE nuestro desde Perú, que pregunta qué sucede o qué te parece con relación a ciertos países en los cuales el fútbol femenino no es profesional. ¿Cómo prevén que pueda impactar o si prevén que se pueda hacer algo con relación a quizás estos lugares, como por ejemplo en Perú? Sobre qué es o qué no es profesional, yo creo que
y aquí quizás voy a un recurso muy básico laboralista, ¿no? Es decir, no creo que nadie diga lo que es, las cosas son lo que son, no lo que las partes dicen que son, ¿no? Dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y supongo que la de muchos tribunales supremos en vuestras jurisdicciones, ¿no? Por tanto, las cosas son lo que son. O sea, una futbolista que juega al fútbol y lo hace no por afición, sino compensadamente por dinero, es una futbolista profesional. Digan lo que digan y comenten lo que comenten, como decía aquel, ¿no? Por tanto, más allá de la calificación federativa de la liga, de la confederación respectiva, a lo que hay que atener es a los hechos concretos. Por tanto, quien trabaja, quien presta sus servicios trabajando y no juega al fútbol por afición, es un futbolista o una futbolista profesional. Dicho esto, uno de los objetivos claros de estas normas, uno es proteger a la mujer futbolista, pero claramente es intentar elevar los estándares de protección a nivel mundial. Es decir, la norma lo que intenta es, uno, proteger a las futbolistas concretamente, pero también obligar a las federaciones a que donde no hay nada, haya algo, porque ahora mismo no hay nada. Y afortunadamente o desafortunadamente, todavía en algunos sitios la FIFA tiene algo de predicamento. Y, por tanto, cuando la FIFA dice hay que imponer unas normas en este campo a nivel nacional, las federaciones lo hacen. Por tanto, la norma debe entenderse, y este proyecto ha sido entendido desde el principio en base a estos dos criterios. Uno, hay que proteger a la mujer futbolista, fundamental, pero con esta norma vamos a garantizar que en muchas jurisdicciones, que en muchos países, que en muchas federaciones donde no hay nada, se vean obligados los respectivos clubes a incorporar medidas básicas, porque son medidas de sentido común, como decía antes, de la protección de la futbolista mujer. Bien, clarísimo. Y es parte de las políticas y de todo lo que se viene promoviendo desde FIFA, la profesionalización del fútbol femenino, en definitiva. Bien, otra de las preguntas que tenemos acá es qué sucede en los casos en los cuales en la legislación nacional de ese país los derechos asignados a la mujer futbolista son mayores que los que establecerían. Fácil, y claramente hay Perfecto. algún artículo que en algún sitio diría, no sé cuál es, pero en algún sitio dice, bueno, si en algún sitio hemos puesto, dejarme mirar, bien, en el artículo 1, donde hablamos del ámbito de aplicación de la norma, que os lo recordáis en muchos, el apartado 3 dice: las siguientes disposiciones son obligatorias en el ámbito nacional y deben incorporarse sin modificación al reglamento. Por ejemplo, todo el tema del artículo 2 al 10, todo esto lo dice. Cuando se refiere a estas modificaciones, dice: deben incorporarse a menos de que la legislación nacional establezca condiciones más favorables. Por tanto, aquí claramente la FIFA dice: estos son los mínimos que las federaciones deben incorporar a sus reglamentos, sin perjuicio de que, bien por legislación federativa, por normas federativas, bien por derecho nacional o acuerdos colectivos, convenios colectivos de trabajo, si hay normas más favorables, se aplicarán las normas favorables, un approach, un criterio que ya está establecido en el reglamento para otros aspectos, ¿no? Es decir, estos son los mínimos. Si ustedes tienen mejores condiciones, aplíquenlas. Por supuesto, perfecto. Bien, y la última que por lo menos tengo acá en el chat con relación a las mujeres es si estas nuevas regulaciones que estamos comentando se aplican aún en el caso de que el contrato profesional esté a punto de finalizar o esté con pocas semanas de finalizar y se da el embarazo de la jugadora. Bueno, yo creo evidentemente que las normas son efectivas a partir del 1 de enero. Y aun cuando el contrato haya sido firmado bajo otro régimen laboral, a partir del 1 de enero estas normas son automáticamente aplicables a estos contratos. Dicho en el ámbito internacional, claro, porque la circular, como os decía, que será publicada mañana o
me veía Miguel Rosselló en la pantalla y claro, hablando de Independiente, yo hablaba y no sabía que había un tío de Racing. ¿Cómo entra la gente de Racing en las presentaciones? Pero bueno, en fin, en la viña del Señor cabemos todos, ¿no? El asunto es que para mí, evidentemente, desde el 1 de enero las normas son aplicables a nivel internacional, pero como decía, tienen 6 meses las federaciones para incorporarlas a nivel nacional. Para mí, claramente, las normas entrarían en vigor, o sea, serían aplicables a nivel internacional en el caso incluso de que los contratos hubieran sido firmados con anterioridad. Y eso que yo vi al Príncipe jugar todavía con Racing en la cancha de Independiente. Gran jugador, sí señor. Mira, Emilio, no te quiero decir nada, ahí tenía Norberto el micrófono habilitado que quería preguntar y antes de pasar a las preguntas sobre agentes, se te puso una gorra de Racing para preguntarte, así que... Emilio, no lees lo puedo aquí. controlar, perdón. Ahí, mire qué dice ahí, mira, bueno, quiero preguntarte sobre todo una cosa que a mí me preocupa mucho desde hace muchísimo tiempo con el tema agentes. Y es el tema de las incumbencias. Las legislaciones nacionales en determinadas profesiones tienen incumbencias y muchas son afines al trámite de la representación, mediación e intermediación que se pueda tener en el acto contractual o en el acto de transferencia de derechos federativos. Y a mí esto me preocupa muchísimo porque evidentemente va a llevar a muchísimos planteos jurídicos nacionales por la inconstitucionalidad en la afectación de incumbencias, por ejemplo, de los abogados. Y en algún momento la FIFA había resuelto ese problema permitiendo a los abogados no matricularse, etcétera, etcétera. Y luego lo evitó. Y como aporte para que no saquemos un reglamento que después sea cuestionado en los ámbitos nacionales, te pregunto si tienen en cuenta este tema o no. Gracias, Norberto. Puedes ponerte la gorra de Racing. Encantado. Ay, madre mía. Tengo una camiseta, no la pongo en el despacho, pero tengo una bonita camiseta de Racing, sí señor. Bien, aquí ahora mismo en el proyecto que está distribuido, nosotros lo que decimos es que los agentes son agentes y los abogados son abogados y los padres de los futbolistas son los padres de los futbolistas. Entonces, quien quiera ser agente debe de tomar la licencia y quien quiere ser abogado debe de tomar su licencia de abogado. Por tanto, ahora mismo, en el proyecto que está encima de la mesa, nosotros solamente contemplamos que quien quiera ejercer la agencia en los términos del reglamento de la FIFA debe de hacerlo a través del sistema de licencias establecido. Por tanto, no hay ahora mismo, no digo que no pueda ser considerado, no me he mirado todas las opiniones y todo el feedback de tantos grupos de interés que ya ha llegado, el equipo de trabajo, que esto lo decía antes Ricardo, ¿no? Es el éxito de poder hacer cosas en unas organizaciones tan grandes es el éxito y la suerte en mi caso de tener un buen equipo, ¿no? Yo tengo amigos y compañeros de muchas nacionalidades, por aquí pasó Erika o Carlos, que son los más activos castellano parlantes, pero hay mucha gente detrás, mucha gente joven en la división legal intentando hacerlo bien y sobre todo yo a veces lo que digo siempre pongo la cara, pero realmente los que trabajan y los que saben de esto son otros, ¿no? Pero ahora mismo, Norberto, y te digo, la gente está viendo un poco todas las propuestas, no hay una consideración al respecto. Es evidente o es probable existe en un balance de probabilidades, diría que es posible que el reglamento acabe judicializado, bien en el TAS,
bien en cortes, nacionales o internacionales. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que creemos que es mejor para el sistema. Podemos estar equivocados o no, pero esto ya pasó con otros aspectos, ¿no? De cuando en la UEFA se puso en marcha el sistema de control financiero, la gente decía, no, esto lo va a tirar el TAS, esto lo va a tirar los tribunales ordinarios. Han pasado 10 años, el sistema sigue y en buena forma. Exactamente igual con los TPO, los TPI, no, pero esto es ilegal, es que esto... Y el sistema sigue y ha sido validado. Por tanto, nosotros estamos confiados de que no podemos decir que probablemente no vaya a haber litigiosidad, es posible, pero lo que queremos hacer es algo que sea bueno para los intereses del fútbol globalmente. Esperemos acertar en todo, ¿verdad? Pero no es fácil. Pero ahora mismo, en respecto a tu pregunta, no está ahora mismo encima de la mesa, que no se excluye que no vaya a estar. Bien, perfecto. Y acá hay una pregunta más con relación a las futbolistas embarazadas, acerca de situaciones en las cuales tienen que consumir algún medicamento por su estado de gestación que puedan producir testosterona. Si esto debe ser notificado, acreditar que es precisamente por el estado de gestación y demás. El doctor Abreu, hasta hace un tiempo, ¿no? Trabajaba para el departamento, para el Tribunal Antidopaje argentino, ¿no? Él es un experto en la materia, porque es más una pregunta de dopaje que de fútbol femenino. Ahora creo que ya no trabaja, no sé, porque algún día me dijo que ni le pagaban, ni que lo hacía ya clase honorariamente, me dijo una vez, pero le gustaba. El asunto es que la pregunta es una cuestión más de dopaje y es evidentemente, esto es lo que en el argot de dopaje, yo no soy un experto de dopaje, por tanto hablar delante de Gustavo es ofensivo, es lo que se llama creo que en español se llama excepción de uso terapéutico. Es decir, la posibilidad que tienen los futbolistas de que por su condición de estar lesionados o por una dolencia, en este caso por una cuestión natural, tengas que tomar un medicamento y por tanto las futbolistas pueden obtener de la entidad antidopaje correspondiente una excepción de uso terapéutico y una vez otorgada puede dar positivo. De hecho, yo, sobre todo en el ámbito de la UEFA, que hemos tenido muchos casos de estos, que saltaba un positivo, la gente, pero ¿cómo puede ser? Y al final era una cuestión puramente de medicamentos que se tomaban y que estaban aceptados mediante una excepción de uso terapéutico. Por tanto, sí es posible, siempre que, evidentemente, y tuve un caso con el bueno de Gustavo Abreu en el TAS al respecto, no se pida, se puede pedir retroactivamente, pero se tiene que pedir antes. Retroactivamente se puede pedir bajo unas circunstancias, de hecho, este caso concreto iba sobre eso, sobre las circunstancias excepcionales de la retroactividad de la de la excepción de uso terapéutico, pero se tiene que pedir siempre con anterioridad, ¿de acuerdo? No con posterioridad, una vez que el jugador o la jugadora haya dado positivo. Veo también por ahí que está mi querido Andrés Patón, aunque sin cámara, o Aníbal. Os mando también un fuerte abrazo, siempre que sigáis conectados. Bien. Y Emilio, si te parece, pasamos ahora a algunas preguntas en relación a los entrenadores. Ya me preguntan acá varios si las modificaciones con relación justamente a los entrenadores también implica o puede interpretarse que se extiende a los preparadores de arqueros o los preparadores físicos. Nuestro artículo, el ámbito de aplicación al respecto sobre esto, y quiero leerlo específicamente en castellano, anexo 8, a ver dónde estamos, anexo 6, joder, en anexo 7 también tenemos, anexo 8, establece lo siguiente, déjame ver, su intermediario,
Lo que dice el ámbito de aplicación del anexo 8 se extiende a cualquier figura individual, lo estoy intentando buscar, por citarlo expresamente y no meter la pata en esto, que aquí lo tengo, perdonad, es en las definiciones en el 28. Como os decía, se ha convertido ya esto en un texto tan grande que uno no sabe si está en el anexo 8, si lo hemos metido en las definiciones, si hay una nota a pie de página. En fin, la definición 28 de entrenador dice, es la persona empleada por un club profesional o asociación, porque esto está pensado también para las federaciones, que desempeña una labor específica del fútbol y cuyas obligaciones laborales consisten en una o más de las siguientes: entrenar a jugadores, seleccionar a jugadores para partidos y competiciones, tomar decisiones tácticas durante los partidos y competiciones, cuyo empleo quiere estar en un proceso de licencia. Por tanto, en principio, el concepto va a incluir a un grupo amplio de técnicos, no solo el técnico principal, siempre y cuando ello requiera de una licencia, ¿vale? Existen jurisdicciones en las que el entrenador de porteros no tiene licencia. Por tanto, en este caso concreto estaría incluido. Pero existen otras donde esa titulación o ese licenciamiento existe y es obligatorio. Por tanto, en mi opinión, estarían incluidos. Pero creo que el factor diferencial, y esto es un tema que se debatió bastante en la comisión de grupos de interés y en los trabajos, era el tema de cuyo empleo requiere estar en posición de una licencia con formativa nacional o continental de licencias. Bien, perfecto. Emilio, ¿cuándo va a estar disponible el texto del anexo 8 para los entrenadores? Bueno, si todo va bien, mañana en la página web. Si va medio bien, entiendo que el lunes, ¿no? Es una cuestión... La circular ya está hecha, la he visto esta tarde modificada, diría que incluso hasta firmada. Únicamente se trata de si mañana viernes se notifica o se notifica el lunes. Por tanto, el reglamento sobre el estatuto en su versión en castellano estará disponible bien mañana, bien el lunes en legal.fifa.com, eso, mañana o el lunes mañana. Bien, perfecto, gracias. Me había quedado colgada una pregunta con relación a las mujeres futbolistas. ¿Qué sucede en los casos de aborto, en los casos de interrupción del embarazo? ¿Se extienden los plazos? ¿Prevén alguna especificación con relación a esto? No, es un tema que particular. Sí, sin duda, ¿no? Aunque desgraciadamente real, ¿no? En la vida misma, ¿no? Y difícil sobre todo, por muchas razones éticas, personales, de todo tipo. Ahora mismo no hay ninguna previsión al respecto. Se nos han quedado cosas en el tintero, ¿no? Por eso digo que creo que es una primera aproximación a lo que era necesario regular, sin lugar a dudas. No había que esperar un minuto más para esto. Pero creo que, y en los documentos borradores de trabajo que hemos hecho inicialmente, que se hicieron inicialmente, hablé también, por ejemplo, con Andrés, que está conectado, con Andrés Patón, él, que es una persona muy activa en este campo, al primer borrador me mandó como el borrador con otros 3 borradores nuevos con cosas que deberíamos imponer, y esto no lo habéis visto, pero cuidado con esto. En fin, creo que lo que se saca es necesario, era necesario y es muy positivo. Pero no es, sin duda alguna, el punto final. Nos han quedado cosas en el tintero que queremos ver con un poquito más de detenimiento, ¿no? Porque a veces cosas que hay a nivel nacional funcionan bien, pero la perspectiva de regular para, en principio, 211 asociaciones es diferente que para regular para la Federación Italiana de Fútbol o para la Federación Francesa de Fútbol o para la Federación Colombiana de Fútbol, ¿no? Entonces, queremos dar un primer avance con esto, queremos ver cuál es la reacción de las asociaciones, de los clubes a nivel mundial, porque las normas, vuelvo a repetir,
son de obligada transposición a nivel nacional, y a partir de ahí entiendo que viendo un poco los casos y la jurisprudencia podamos en el marco de los próximos 3 años trabajar en aspectos como este concreto. Vaya. Pero bueno, hay otros, como os decía, en el periodo de consultas tuvimos muchas opiniones sobre muchas cosas, entonces en esto hay que seguir trabajando. Bien. Pablo Bruera, te solicito para rehabilitar el audio, que tenías una pregunta para hacer. A ver si podés. ¿Me escuchás, Dani? ¿Ahí? Estás perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerle, por supuesto, a Ricardo y a Norberto esta posibilidad que tuvimos este año, que fue realmente difícil para todos, a todos los jóvenes de ALADE. Realmente ha sido un espacio muy importante. Y Emilio, quería agradecerte también a vos estos agradecimientos que te hice en forma privada, en forma pública, esta idea de que tenés de tratar de agilizar los procesos siempre dentro de tus posibilidades, nos parece también un espacio muy, muy, muy importante. Mira, estoy trabajando en una asociación colombiana de preparadores físicos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, ayudantes de campo, entrenadores de arqueros, kinesiólogos, médicos, bueno, toda esta gente que es tan útil para el director técnico, ¿no? Quería saber si el nuevo anexo 8 dice algo de eso, y si no lo dice, si en alguna oportunidad esa gente también va a tener la posibilidad de formar parte de la familia FIFA y ante algún reclamo poder ir para allí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, como me refería a esto anteriormente, ¿no? La definición 28 regula un poco el concepto de entrenador. Yo creo que es una definición amplia donde van a poderse incluir no solo los directores técnicos en el término, sino otros profesionales alrededor. Pero el elemento clave que va a primar aquí va a ser el tema de si ellos tienen licencia o es la licencia necesaria, habilitante para ejercer esa profesión. Y en esto también, Pablo, quería reiterar el tema de que estas regulaciones se aplicarán siempre y cuando haya un elemento de internacionalidad. Es decir, las asociaciones nacionales no tienen la obligación de transponer estos criterios básicos, es una competencia federativa nacional que dejamos en sus manos. Estas solo serán aplicables cuando los casos lleguen a la Comisión del Estatuto del Jugador, porque haya un elemento internacional en esto. Bien, perfecto. Porque esa era otra de las preguntas que había por ahí, así que genial, ya hemos respondido otra pregunta. Emilio, también acá Martín en el chat pregunta con relación a los agentes, ¿por qué es que se establece o por qué se insiste en un sistema de licencia obligatoria cuando antiguamente en la reglamentación de agentes ya hubo sentencias de FIFA declarando que esta no tiene facultades para regular el acceso a dicha actividad? Bueno, ¿se entiende la pregunta? Sí, de sobra, y sea que se está refiriendo exactamente, creo que se está refiriendo a la sentencia Piau del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, yo tengo otra consideración sobre la sentencia, ¿no? Y tengo otra aproximación sobre las conclusiones de la sentencia Piau. No creo que la sentencia Piau, que es una sentencia del año, si no recuerdo mal, del 2005, que proviene de una inicial decisión de la Comisión Europea, diga que no somos competentes en los términos tan absolutos, ¿no? La sentencia también dice que, visto el vacío que hay a nivel nacional, la FIFA está legitimada para poder establecer unos estándares dentro del mercado. Aquí, bien, puedes quedarte quieto y no hacer nada o hacer. Yo soy más de los que me gusta moverme y hacer cosas, ¿no? Y solo se equivoca el que hace cosas. Entonces, aquí lo que estamos intentando hacer es un sistema más justo
un sistema más igualitario, un sistema más profesional en el mercado de transferencias. Y en esto los agentes son una parte fundamental. O sea, para lo más cómodo sería, y aquí hablo en nombre personal, decir, mira, no quiero problemas, cada uno por su lado y listo. Pero esa no es la realidad, porque los agentes, como decía, son parte fundamental del mercado, importantísima para todas las partes y que juegan un rol muy positivo en el desarrollo del jugador, en el mercado de transferencias. Por tanto, son parte del sistema. Y en el 2015 la FIFA no quiso más problemas. Y eso es cómodo, os diría, para la administración es súper cómodo, ¿no? Menos casos, menos problemas, 7.000 menos licencias, no hay emails, es el mundo ideal para quien tenga que estar detrás del mostrador. ¿Es eso bueno para el fútbol? Pues nosotros creemos que no, por eso, porque ellos son parte del sistema, importante y fundamental para que este sistema mejore, y lo que queremos es elevar los estándares profesionales de un mercado de transferencias que de por sí es ya complicado globalmente, y si no atajamos los principales problemas, no digo que este sea el único, hay muchos otros, difícil va a ser que hagamos algo bien, ¿no? Entonces, puedes hacer cosas que políticamente son buenas, pero en la práctica no van a valer para nada. Aquí quizás arriesgamos, ¿no? En el sentido de decir, queremos hacer algo, pero creo que vale la pena, sinceramente. Que mañana un tribunal en Mendoza o un tribunal en Valencia o un tribunal en Bruselas dice que la norma es ilegal. Afortunadamente la FIFA está sometida al escrutinio hoy en día de todas estas cosas, ¿no? Pero no, las dos cosas no se dejan de hacer por miedo a que alguien plantee una denuncia, una acción judicial. Las cosas se hacen porque estás convencido de que están bien, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que lo que estamos proponiendo será bueno para el mercado, estamos convencidos de que lo que proponemos es legal y ajustado a los principios generales del derecho y particularmente en lo que a nosotros respecta al derecho comunitario. Veremos, ¿no? Afortunadamente, hoy en día, en 2021, en 2020, si hay una institución que está hiper, ultra escrutinizada por cualquier cosa, esa es la FIFA, ¿no? Afortunadamente, diría, ¿no? Es decir, si compras 2 balones más de los que necesitas o una licencia más de Adobe de la que es necesaria para el ordenador, viene un tipo de compliance corriendo, hace un informe, se analiza si esto es correcto o no, y eso es bueno y ayuda. Por tanto, bueno, yo no le veo problema. Vamos a avanzar a intentar crear un sistema mejor, nada más. Bien, perfecto. Hay otra pregunta, una repregunta en realidad acá en el chat con relación a los entrenadores y qué pasa con los preparadores físicos, justamente que tienen licencia pero no titulada como los entrenadores y sin embargo son sujetos pasivos, por ejemplo, en el caso de un litigio. ¿Podrían quedar incluidos dentro de estas regulaciones o no? Si no tienen licencia, si cuyo empleo requiere estar en posesión de una licencia de entrenador, licencia requerida por la comisión, por la normativa nacional o continental, en principio ahora mismo no. Bien, perfecto. Ricardo, te voy habilitando el micrófono, que si no quedas ahí. Ahí está. Bueno, gracias, Daniela. Emilio, un par de preguntitas, este foro de abogados, para cuestiones quizá del ejercicio. Una, el tema de la gratuidad de los procedimientos, que ahora en principio vencería a fin de año. ¿Está previsto prorrogarlo o no? Y la otra sería vinculada a algo que muchos, digamos, estamos queriendo saber cómo va a seguir esto, respecto a lo de la clearing house, cuándo se va a hacer efectivo, digamos, hasta cuándo lo va a hacer la FIFA en forma imperativa, o hasta cuándo vamos a poder seguir actuando. Y si en esos procedimientos, cuando esté lo de la clearing house, va a haber un margen de actividad para
los profesionales o va a ser una cosa automática que vamos a quedar afuera? Esta sería un poco la pregunta. Bueno, la Cámara de Compensación, el Clearing House, este es un proyecto bastante ambicioso, la verdad, con el que he discutido muchas veces con Horacio Pintos, mi predecesor en este foro, ¿no? Y Horacio ha aportado muchas consideraciones a esto. Es un proyecto complejo, ¿no? La idea es bonita, pero la materialización de la idea no es tan fácil, ¿no? Por todo lo que implica la FIFA a nivel internacional, cómo está estructurada, las asociaciones nacionales, la calidad de los datos. El TMS fue una gran revolución, como decía Horacio la semana pasada, y ha aportado muchas cosas positivas. Yo creo que la segunda revolución en este sistema, evidentemente, va a ser el Clearing House, ¿no? Que vive en parte de los datos del sistema del TMS. Llevamos trabajando básicamente un año en el proyecto. El proyecto está muy avanzado. Queríamos haber empezado en la ventana de ahora, del mes de enero. No ha sido posible por el tema del COVID, el impacto que ha tenido sobre las licencias, la licencia que hemos solicitado para operar bancariamente, porque por muchas cosas. Por tanto, nuestra idea inicial es que la Cámara de Compensación comienza a funcionar a partir de la ventana de transferencias del verano europeo, de la Navidad sudamericana, y ahí, la Navidad, perdón, el invierno, es como pienso en parte como europeo, no veo el invierno como la Navidad. Esto es un defecto eurocentrista. Por tanto, esa es un poco la idea de la Clearing House. Pero estamos contentos con el proyecto. No va a ser fácil, ¿no? Horacio, la semana pasada, cuando hablaba de ejemplos de cuando el TMS comenzó y de los problemas que había, y contaba algunos, yo me acuerdo uno, yo trabajaba en aquel entonces en la Federación Española de Fútbol, y como decía Horacio, los transfers venían por fax, ¿vale? Todos yo lo he visto. Y ahí había de todo, ¿no? La gente cuando llegaba tarde ponía otra fecha, se cambiaba, se borraba. Yo no he visto nada, pero todos hemos visto de todo en esto, ¿no? Y el TMS cambió eso de alguna manera. Y yo me acuerdo cuando en el 2010 entró esto, los clubes españoles, esto del TMS, la FIFA, bueno, pues seguramente alguien cambiará la fecha y si entramos 20 minutos después, entró 20 minutos antes. Y me acuerdo que hubo dos clubes, uno de ellos el mío, el Deportivo La Coruña, y el Valladolid, que pues llegaron tarde. Y claro, era imposible hacer la transferencia. Entonces ellos no comprendían cómo, cuando siempre se había podido, en fin, cambiar, mándame el contrato de nuevo, mándamelo por email, ponle la fecha de no sé qué, y todos estábamos contentos en todos lados. Bueno, entonces era con la norma, sí era con la norma, vale, pero en fin, interprétala. Aquí no había interpretación posible. ¿Estabas o no estabas? Bueno, pues nos quedamos, me acuerdo, sin un jugador que venía de Grecia, y el Valladolid también perdió un jugador. Y fue el primer momento en que los clubes dieron un shock y dijeron, caramba, esto va en serio, ya no es te mando el contrato por mail, a ver si me lo reinterpretas. Y el TMS en el principio fue un caos en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo un shock. Y yo creo que la Clearing House, la Cámara de Compensación, al principio va a traer problemas, ¿no? Pero es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto a corto plazo, no es un proyecto para el primer año. Esperamos recoger los frutos, igual que el TMS, que cumplió 10 años, como decía Horacio, en los próximos 10 o 20 años. Y sobre todo que lo recuperen, que cojan los frutos los clubes. Por tanto, nuestra idea es que el 2021 sea el primer año de la Clearing House. Y aquí hablo igual que antes, ¿no? Es decir, mucha gente era conservadora con esto, no, hay que esperar más, o nos movemos o nos paramos, pero el coche hay que arrancar y tiene que funcionar.
¿Va a haber problemas al principio? Seguro, evidentemente. ¿Por qué? Porque la calidad de los datos, porque los clubes no van a estar de ninguna manera, muchos de ellos, adaptados al sistema, porque nosotros mismos veremos problemas que desde la parte teórica ahora no se pueden prever o no los ves, es la vida. Entonces, nosotros queremos avanzar y queremos que los clubes reciban lo que se merecen por formación y por solidaridad. El sistema ahora, como sabéis, va mucho más rápido que históricamente, ¿no? Hoy en día, si alguien presenta una reclamación de solidaridad y de formación, si el caso no es complejo o no genera litigio, puede tener una resolución y una ejecución en 30 a 40 días, como mucho, diría. Hay muy pocos casos que se demoren ya más de 60 días, salvo donde hay un litigio. Fuera de ello, en un proceso normal, estamos hablando de 3 a 4 meses lo máximo poder hacer esto. Por tanto, esto ha garantizado que los clubes empiezan a cobrar mucho más rápidamente, pero todavía existen muchos clubes que no saben que el jugador fue transferido, se sigue perdiendo mucho dinero. ¿Dónde van a quedar los abogados, nosotros, dentro de este sistema? Supongo que en algún sitio, ¿no? Porque es imposible que algo que se haga no genere conflicto. Entonces va a haber conflicto con los pasaportes y algunas decisiones sobre pasaportes van a ser apeladas al TAS. Pero fuera de ello es cierto que el sistema se va a automatizar más y el error va a ser menos y la capacidad de disputa mucho menos. Y esto es, primero, bueno para los clubes porque van a recibir mucho antes y mucho mejor el dinero, y segundo, muy bueno para la administración de la FIFA porque vamos a invertir mucho menos tiempo en trabajar en cosas que son semiautomáticas y vamos a tener más tiempo, salvo que nos sigan recortando el número de empleados, para trabajar en cosas que son más interesantes, como puramente las disputas contractuales. Por tanto, yo todavía veo un margen para los abogados en el sistema del clearing house, porque va a seguir habiendo disputas, claramente. Muchas gracias, Emilio. ¿Y lo de la gratuidad se va a prorrogar o todavía no está pensado, de los procedimientos? Sí, lo estamos acabando. En principio no queríamos extenderla, pero vamos a tomar una decisión el lunes. Está prácticamente cerrado, pero en principio no queríamos extenderla, pero bueno, estamos en una pequeña discusión que será notificada el lunes. Muchísimas gracias. Y la última, las licencias de agentes, ¿la va a expedir directamente la FIFA o cada federación? ¿Vas a volver al sistema de la FIFA? Vamos a volver al sistema de la FIFA, donde la FIFA retiene el control sobre el lanzamiento, la aprobación de las licencias. Es decir, no va a haber licencias nacionales. La FIFA va a licenciar a través de un sistema informático a los agentes, va a expedir las licencias, aunque las asociaciones nacionales van a ser competentes para algunas cosas. Por ejemplo, el examen también va a ser un examen FIFA global, ya no se va a mandar por fax a la sede de la federación las preguntas por adelantado y bueno, bien, entonces, no, va a haber un sistema web global, las federaciones van a tener que ayudar a ceder los espacios, pero el sistema va a estar centralizado y la licencia va a ser internacional, aunque, como digo, las federaciones van a tener guardar un margen respecto a las disputas nacionales, sobre algunos aspectos de compliance nacionales. Nacionales significa nacional, se pelea con un agente uruguayo, o Racing se pelea con un agente argentino. No, eso no va a ser competencia de la FIFA. Muchas gracias, Emilio. Bien, perfecto. Con relación a las jugadoras de fútbol, sí, perdón, no veía si tenías habilitado el micrófono, Emilio, perfecto. Repreguntan en el chat y lo que me manifiestan es lo siguiente: si hay algún límite de cuánto tiempo de contrato les falta para terminar a la hora de hacer valer la protección y obviamente el sostenimiento del vínculo laboral y por supuesto el pago de
de las semanas correspondientes. Es decir, suponete que le faltan 5 semanas para que culmine el contrato, o 2 meses para que termine el contrato, y ahí la futbolista notifica que está embarazada del club. ¿El club tiene que hacerse cargo? Así es, sí. Si está dentro del periodo de vigencia del contrato, la jugadora estará protegida por las garantías establecidas en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia, en los términos establecidos en el mismo. Al menos así es como yo lo interpreto. Y entiendo que es como lo interpreta evidentemente la Cámara de Resolución, o debería, vamos, en fin, esto al final va a estar sometido a la interpretación de la Cámara, pero si el contrato está vigente, las garantías ofrecidas a la jugadora están vigentes. Bien, perfecto. Y tengo una pregunta más con relación a los agentes, con relación a estos porcentajes que se establecen y demás, sobre todo con relación a si no prevén, dentro de todo esto que están analizando, discriminar quizás entre grandes agentes o agentes que tienen de pronto muchísimos más clientes y, bueno, en definitiva, más trabajo e ingresos de los que menos tienen, y quizás graduar y fijar porcentajes distintos en función de estas estructuras. Es una posibilidad. Como os decía, el sistema no está cerrado. Hay un primer borrador y hemos incorporado a muchas entidades y a mucha gente a este debate. Veía también conectado a José Luis, con el que estamos trabajando en este campo a nivel sudamericano. Hay un borrador. El borrador no hace esta distinción, pero ahora estamos recopilando las opiniones de todas las partes. ¿Puede ser una posibilidad? Puede ser. Ahora mismo el borrador no la contempla, pero no excluiría que pueda haber algo al respecto en la versión final del reglamento, una vez finalizado el proceso de consultas con todas las partes. Bien, perfecto. Y Emilio, creo que última pregunta. Sé que estamos abusando y desde ya muy agradecidos todos. Todo el chat te está agradeciendo. Un WhatsApp de mi mujer, mira, que pone: ¿estás bien? Aún en la oficina, ¿no? Como son las 9 de la noche, sí, que es como las 5 de la mañana para nuestros buenos amigos los suizos, ¿no? Estaba leyendo aquí: ¿estás bien? Es decir, yo que soy una persona seria, no salgo nunca, llego a casa a horas normales, esta mujer dirá: ¿este señor dónde se metió hoy, no? No, pero estoy Ay, encantado. por Dios, estamos... Bueno, muchas gracias, acá son las casi 5 de la tarde, pero bueno, sabemos que allá es otro horario y obviamente hace 2 horas que te tenemos acá pimponeando preguntas y vos respondiendo amablemente, así que muchas gracias. Tengo una última pregunta, un poco salida de tema, pero relacionada con las reformas y con todo lo que vienen laburando, y es con relación a Estados Unidos y a la Liga de Estados Unidos, y con relación a mecanismos de solidaridad y derechos de formación, que justamente la MLS empezó a pagar, empezó a cumplir con esto, y la pregunta sobre todo, hay otra liga, la USL, en Estados Unidos, que ahora está teniendo bastante trascendencia y demás. ¿Prevén hacer algo con relación a esto? Porque justamente lo que me traslada Víctor Ocando, que es un participante que siempre está muy interiorizado, bueno, te manda saludos y demás, con el tema es que justamente la Federación de Estados Unidos un poco hace caso omiso al cumplimiento del reglamento. Así que va por ese lado la pregunta. Gracias, Víctor. No te había visto conectado. Un fuerte abrazo. Difícil también hablar delante de Víctor sobre esto, pero es un tema también complejo que deviene de un acuerdo judicial de los finales de los 90, y Víctor podrá hablar mejor que yo de esto, sobre un tema de Fraser contra la Major League Soccer. Yo me voy a quedar con lo positivo, y con lo positivo es que desde hace un año la MLS ha reconocido la obligatoriedad de hacerse cargo de los mecanismos de solidaridad de los clubes, y en la FIFA hemos empezado a dictar resoluciones y a ejecutarlas.
¿Qué os voy a contar de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y del sistema del deporte allí? Y de la compatibilidad de algunos principios. Ahora el CAS publicaba un laudo reciente, ¿no? Si recordáis, sobre el principio de promoción y relegación en el marco de la United States Soccer Federation y las normas de la FIFA. Es siempre complejo, como todo, no porque sea Estados Unidos, sino porque la colisión entre el derecho nacional y el derecho de las federaciones internacionales es compleja. Yo me quedo con lo positivo, y lo positivo es que desde hace un tiempo el sistema está empezando a funcionar. Veremos si se transpone a otras ligas inferiores. Bueno, me voy a quedar con lo positivo, que hay mucho además, y en este caso concreto con la decisión de la Liga de Fútbol Americana, de la MLS, de parar. Bien, Emilio, ya terminamos, no te piporeamos más. Desde ya, mientras le voy habilitando el micrófono a Norbert y a Ricardo, y bueno, y hacemos el cierre. Desde ya, muchísimas gracias por todo, realmente por haber participado, por haberte sumado, por compartir también este tiempo y todo este conocimiento y todas estas respuestas, sobre todo hacia todos nosotros. Personalmente les agradezco a todo ALADE y a mis compañeros que me ayudan y que están conmigo todas las semanas. Bueno, y obviamente a Ricardo, Norberto, que ustedes son el corazón de ALADE y que permiten que personas como Emilio también estén con nosotros. Así que muchas gracias, yo les doy la palabra a ustedes, así ya hacen el cierre. Bueno, empiezo yo para dejar a Ricardo la despedida. Con la dispensa de todos, voy a hablar en el idioma común a Emilio y a mí. Así que, bienvenido a la de Emilio. Muchas gracias. Ha sido muito bo o que ha falado muito bem. O mellor de los deseos. Aquí tes un galego más para falar cando queras, para estar con nos. Gracias por o aprecio para nos. Y bueno, y en nombre de ALADE, un abrazo grandísimo. Muchas gracias por tu delicadeza, una exposición brillante. Seguiremos discutiendo porque es íncito en la naturaleza de los gallegos discutir, así que seguiremos discutiendo mucho tiempo, pero siempre vas a tener unos amigos acá en ALADE que te van a recibir bien. Y seguramente, si pandemia mediante lo permite, en algún momento en Buenos Aires o en Montevideo nos juntaremos para disfrutar la amistad de todos. Un abrazo muy grande. Que tengas un muy buen año, que termines muy bien, que te cuides y te esperamos ahora cuando renazca esta charla de ALADE. A todos, muchas gracias. A los colaboradores de ALADE, no tenemos, ni Ricardo ni yo, no sabemos cómo agradecerle. No tenemos suficientes gracias por todo lo que han hecho. Y la verdad, les deseo a todos un buen año, que terminen todos muy bien, que se cuiden, los queremos mucho y los veremos de vuelta el año que viene. A partir de febrero, marzo, estaremos de vuelta a disposición de ustedes, trabajando como siempre en pos de esto que tanto nos entusiasma, que es el derecho del deporte. Así que un abrazo grande para todos y nos estamos viendo. Hasta luego, Emilio. Y bueno, tenga boa vida, Terra Nosa. Muchas gracias, Norberto, por todo. Un placer estar e poder falar a nosa lingua común, que é o galego. Todos os argentinos son galegos, ¿no? De ahí la posibilidad de tanto discutir. De nuevo, gracias, Ricardo, gracias, Norberto, gracias, Daniela, gracias a los que habéis participado. Igualmente, os deseo para los que la celebren, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, sobre todo salud para todos, que nos traiga cosas buenas para todos los que queremos y amamos,
Este año 2020 ha sido duro para mucha gente, por tanto espero que el 2021 nos traiga cosas muy buenas porque nos la merecemos. Y como avance para el 2021, me gustaría pediros a Ricardo y a Norberto y a Daniela el permiso para poder reproducir estas charlas de ALADE a nivel internacional, en el sentido de que creo que a principios de enero vamos a sacar un formato basado en ALADE, pero FIFA, que se va a llamar Football Law Talks, en donde una vez al mes en FIFA.com con ponentes internacionales, pero con traducción simultánea al castellano, al francés, aunque las charlas serán en inglés, vamos a tratar aspectos globales, desde el nuevo Código Mundial Antidopaje, el artículo 17 del Reglamento de las Transferencias, temas del derecho norteamericano, la MLS, el sistema norteamericano. Creo que hay ponentes muy buenos, de mucha talla, lo vamos a anunciar en enero, y me gustaría decir que está basado en la gran idea de ALADE, que nos inspira también a poder hacer algo a nivel mundial para todos los compañeros que se dedican a esto del derecho de deporte. Por tanto, nuevamente, muchas gracias, suerte, salud, y nos vemos muy pronto, y que seáis felices en estas fiestas. Gracias por todo. Muchas gracias, Emilio. Cuidaros. Gracias. Gracias. Buen Adiós año. a todos. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias.